Entonces, dando inicio a nuestra sesión de capacitación, vamos a definir básicamente qué es la prima de servicios. Ustedes contarán también con un material que nuestra compañera Daniela les estará compartiendo. En ese material pues van a encontrar esta definición, una definición muy básica. La prima de servicios es una prestación social. Ese es punto importante, es que es una prestación social, ¿ya? Que corresponde al pago que hace el empleador al trabajador para que de alguna forma el empleado también disfrute de las utilidades arrojadas por la empresa. Aquí hay una aclaración muy importante y es que, sin embargo, ¿sí? Dicho pago es obligatorio y que aun cuando la empresa no tenga utilidades en el periodo, deberá pagar a sus empleados la prima de servicios. Entonces, lo primero es que esta es una prestación social cuyo pago es obligatorio. Segundo, la prima corresponde al pago de 15 días de trabajo por cada semestre elaborado. Es decir, estamos hablando de que la prima corresponde a un mes de salario por año laborado y esta pues se va a pagar en unos periodos que serían 15 días en el primer semestre y otros 15 días en el segundo semestre del año. Y en ese caso, aunque el empleado no haya trabajado el semestre completo, el pago se hará proporcional al tiempo que haya laborado, para que lo tengamos muy presente. La prima de servicio se debe pagar al empleado al final de cada semestre, es decir, en la quincena del 30 de junio, perdón, y la otra quincena cuyo pago se hará dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre. Muy seguramente, cuando nosotros estemos realizando la liquidación de esta prima, vamos a encontrar que para el caso del mes de diciembre no tengamos contabilizada aún la nómina del 30 de diciembre o la segunda quincena para aquellos que realizan la liquidación y el pago de las nóminas de forma quincenal. Y por ello, de pronto vamos a tener que recurrir a realizar algún tipo de ajuste en esa última quincena, sobre todo para aquellos empleados que tengan salarios variables, para que lo tengan muy presente, porque recuerden que esta prima se paga eh, semestral y uno de los requisitos, como lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos en la parte operativa del programa, es que tengamos las nóminas contabilizadas y luego podamos liquidar la prima. Bueno. La prima de servicios se debe pagar al empleado al final de cada semestre, como lo hemos dicho, en la, al 30 de junio, la última quincena, y en los 20 primeros días del mes de diciembre. Ahora, ¿cómo se calcula la prima de servicios? Para liquidar la prima de servicios se debe tomar como base el salario promedio. Ojo esta palabrita clave, salario promedio. Es decir, que se suman los ingresos recibidos por el trabajador en el semestre y se dividen entre 6. En ese caso, para generar lo que es el promedio. Eso ya sería básicamente la operación que habría que hacer ahí. En el caso de que el trabajador no haya elaborado el semestre completo, ¿sí? Se debe entonces sumar los ingresos recibidos en el periodo y estos pues se dividen entre los meses, cuando sea el caso, es decir, las fracciones de meses laboradas. Por algo que también cuando definimos arriba que era la prima de servicios, vimos que se pagaba también proporcional por el tiempo laborado. Para liquidar la prima de servicios se toma como base todos los pagos que reciba el trabajador en el respectivo periodo a liquidar y algo bien importante es que esos pagos constituyan salarios, ¿sí? Por eso en la diapositiva anterior hablábamos de que el, la prima de servicios, ¿sí? Se debe tomar como salario promedio. Se debe tomar el salario promedio para liquidarla. En ese caso serían todos los conceptos que hagan base o que constituyan salario. Hay que tener muy claro al interior de nuestras empresas, ¿sí? Cuando se define los conceptos que se le van a pagar a los empleados,
y en este caso aún no estoy hablando de una parametrización o una configuración acá en el sistema Pymes Más, ¿sí? Es antes de eso, nosotros debemos de tener claro al interior de nuestra empresa, ya la parte administrativa, cuáles son esos conceptos que se le van a pagar a los empleados y cuáles de esos conceptos son salariales, cuáles no, ¿sí? Muy importante, ¿por qué? Porque resulta que resulta que pues digamos que cuando ya estamos configurando el sistema, muchas veces no tenemos claro esto, ¿sí? Aunque el sistema, como se lo voy a mostrar más adelante, ya trae unos conceptos básicos que vienen configurados de acuerdo a cómo aplican con la normativa. Pero si al interior de nuestra empresa eh, digamos, al interior de la empresa no hemos o no tenemos claro o debemos crear algunos conceptos adicionales, esos conceptos debemos tener la claridad de si son salariales o no son salariales para que al momento de configurarlos en el sistema, pues estos nos queden de acuerdo a lo que requerimos y que nos permitan hacer o realizar las liquidaciones posteriormente. Bueno, me disculpan acá un momento. Eh, Qué pena con ustedes, de pronto por la emoción del momento no, me disculpan un momento. Permítanme un segundo que hablé de las definiciones y no les mostré a ustedes las diapositivas. Qué pena con ustedes. Vamos a indicarlas acá rápidamente. De todas formas, recuerden que este material les va a llegar a ustedes para que lo puedan revisar y lo puedan compartir al interior de sus empresas. Ok. ¿Me confirman si en estos momentos tienen en pantalla la diapositiva? Permítame acá un segundo. Eh, Permítame un segundo, por favor, miremos si tenemos ya tenemos diapositivas, ya las pudieron ver allí en pantalla. Ok, listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, permítame, hacemos el cambio nuevamente de las diapositivas. Ok, listo, muy bien. Entonces, básicamente el día de hoy pues tenemos un objetivo que es el aprender a liquidar la prima de servicios en Pymes Más. Eh, Recuerden que este material va a llegar a ustedes. Este es el contenido que les indiqué que vamos a tener el día de hoy. Ya hicimos una definición de la prima de servicios.
Vamos a, ya en la parte operativa y desde el sistema Pymes Más, vamos a realizar o a revisar unos valores anuales y unos conceptos de nómina. Eh, Vamos a hacer el paso a paso y allí le vamos a ir indicando a cada uno de ustedes qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son aquellos puntos o aquellos tips que debemos tener en cuenta para que podamos realizar una liquidación de la prima de servicios con éxito al interior de nuestras empresas. Liquidar las nóminas, luego hacer lo que tiene que ver con los acumulados de nómina, la revisión o la consulta de estos acumulados de nómina. Muy bien. Luego tenemos la parte de la liquidación y la generación de la prima de servicios. Ese es un proceso, como ustedes lo van a ver, un proceso corto que lo vamos a realizar a unos cuantos clics, ¿sí? Pero de todas formas, antes de ello debemos de tener una información ya previamente conformada y eso lo vamos a hacer en línea. Y también tenemos los informes de nómina, en ese caso lo que tiene que ver con la prima de servicios, porque ustedes han podido observar que en el software tenemos una gran cantidad de informes de nómina, pero nos vamos a centrar hoy básicamente en lo que tiene que ver con la prima de servicios y al final el pago de la prima de servicios. Ya nosotros habíamos hecho una definición de la prima de servicios, básicamente que es una prestación social cuyo pago debe ser obligatorio al interior de las empresas, ¿sí? Y esta básicamente fue creada como una forma de darle una participación a los empleados por las utilidades que arrojen las empresas. Eh, pero esto no exime de que si la empresa obtuvo pérdida durante el periodo, no pague la prima de servicios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Se pagan 15 días de trabajo por cada semestre laborado, es decir, estaríamos hablando de 30 días por año laborado. Y la prima de servicios, pues se pagaría al final de cada semestre, es decir, en una quincena al 30 de junio, y la otra quincena la pagaríamos dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre. Ahora, cómo se calcula la prima de servicios, básicamente debemos establecer una base que sería el salario promedio, ¿sí? Y también lo que teníamos o lo que habíamos recomendado es que en ese salario promedio hay que tener en cuenta todos los pagos que constituyan salario. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar acá. Muy bien. Ya pasamos al software para que empecemos la parte operativa. Bueno, un primer punto que debemos tener muy presente antes de liquidar la prima de servicio, es decir, aquí ya estaríamos en esos tips, ¿sí? Es que revisemos los valores anuales y los conceptos de nómina. ¿Esto por dónde lo vamos a hacer? Vamos a ingresar a estructuración, estructuración básica, y dentro de estructuración básica tenemos un menú que se llama valores anuales. Muy bien. En estos valores anuales, como ustedes lo ven allí en pantalla, que debemos tener creados, ¿sí? Esos valores anuales se deben de crear a comienzo de año y antes de ir a liquidar las nóminas, porque estos valores anuales definen, ¿sí? O contienen una gran cantidad de información que nos van a permitir liquidar la nómina como primer insumo, ¿sí? Pero recuerden que posterior a la liquidación de las nóminas tenemos unas liquidaciones de prestaciones sociales para los empleados, entre esas, como veíamos en la definición, la prima de servicios, que es otra prestación social. De acá, básicamente debemos tener en cuenta esta parte de las provisiones, donde se definen unos porcentajes de provisiones que nos van a servir para que cuando se contabilicen las nóminas, el sistema nos lleve una provisión de esas prestaciones sociales, ¿sí? Para que se vaya también causando el gasto de prestaciones sociales en cada nómina que esté contabilizada. Ya eso dependerá pues del periodo de nómina que ustedes asignen al interior de la empresa. Muy bien. Entonces, ese punto es básico
para que lo tengamos muy presente. Acá también hemos definido o se definen dentro de estos valores anuales lo que tiene que ver con los aportes a la seguridad social y cuáles serían los topes sobre los cuales se harían esos aportes a la seguridad social. ¿Qué porcentajes y cuáles serían los topes que aplicarían? Muy bien, recuerden, cada año debe tener su propia tabla. ¿Listo? Esto lo que nos va a permitir es que si debemos, otra de las ventajas es que si debemos regresarnos al año anterior, por ejemplo, a realizar algún tipo de corrección dentro de la nómina, pues ya tenemos una tabla de valores anuales del año 2020 y no tendríamos que hacer un proceso de creación de esa tabla. Por eso cada año ustedes van a encontrar en cada año esa tabla. ¿Sí? Muy bien. Lo otro que también debemos tener muy presente es la creación de los conceptos de nómina. Recuerden que cuando configuramos por primera vez nuestro software contable, en este caso el Pymes Más, vamos a encontrar que dentro de la parametrización de nómina, ¿sí? Conceptos de nómina, parametrización, nómina, conceptos de nómina, vamos a encontrar que hay unos conceptos básicos que ya vienen configurados en el sistema. No obstante, nosotros como usuarios del software estamos en la obligación de revisar cada uno de esos conceptos que vayamos a utilizar. En ese caso, les doy la recomendación de que realicemos ese tipo de revisión al interior de nuestra empresa. Recuerden que los responsables de la información somos nosotros, los usuarios, quienes estamos alimentando el sistema, ¿sí? Y esa responsabilidad no se la debemos trasladar a ninguno otro. ¿Listo? Entonces, revisemos que esos conceptos estén bien configurados. Como les digo, ya vienen unos conceptos básicos creados. Normalmente cuando hacemos la sesión de configuración en la parte de nómina, volvemos a ver esto con quienes adquieren el software por primera vez, se les explica cómo se crean los conceptos y ustedes o nosotros como usuarios, porque yo me incluyo también allí, cuando antes de empezar la parte operativa ya del software, ¿sí? Y que estamos en la configuración, muy seguramente tenemos que crear o tendremos o debemos crear algunos otros conceptos que no vengan creados allí y debemos hacerlo de la mejor forma, porque recuerden que esto es el insumo primordial para que podamos realizar luego una liquidación de prestaciones sociales, una liquidación de seguridad social sin ningún problema. Entonces vamos a ingresar acá. Recuerden la ruta en parametrización, nómina, conceptos de nómina. Una vez ubicados en este menú, ustedes podrán desde el botón de consultar en la parte inferior, podrán realizar acá, dándole clic en buscar, podrán realizar la consulta de los conceptos que vienen creados. Es importante también que cuando asumimos el reto de llevar la contabilidad de la empresa independiente del puesto que estemos ocupando en el momento, ¿sí? O la labor que cumplamos en pro de esa contabilidad, que tengamos también la responsabilidad de revisar esos conceptos de nómina, porque cuando heredamos, ¿sí? O llegamos al puesto, si ya el programa venía funcionando, hubo otros funcionarios que lo manejaron o que estuvieron ejecutando el programa, debemos de tener la seguridad de que esa información o estos conceptos estén bien configurados también, porque no sabemos, muchas veces por desconocimiento se cometen algún tipo de errores o se cambian parámetros, o también también puede darse el caso de que por equivocación, ¿sí? Alguien ingrese allí y realice algún tipo de cambios y de pronto quienes estuvieron anteriormente no se hayan dado cuenta o nosotros cuando lleguemos pues debemos tener la seguridad de que eso esté bien. Entonces ahí les dejo esa recomendación para que lo hagamos. Aquí vamos a revisar, por ejemplo, el concepto de salario básico, concepto importantísimo que hace parte de la base de liquidación de la prima de servicios.
Básicamente ustedes cuando están configurando un concepto, pues este tendrá un código, luego tendrá un nombre o una definición de ese concepto, una unidad en la cual se va a liquidar el concepto, en este caso el salario sería por días, la unidad, por ejemplo, para el concepto de horas extras sería horas, ¿sí? Un máximo valor del cual no nos pasaríamos al momento de realizar una liquidación de la nómina, y un factor, que en este caso el factor es el porcentaje que aplicaría sobre el valor que estemos digitando allá al momento de liquidar la nómina. En este caso se aplicaría un factor del 1 o el 100%, es decir, el valor que coloquemos o el valor que se determine como salario básico, ese sería para el empleado. ¿Listo? En ese que sería el 100%. Este concepto de salario básico es base para la prima de servicios y para las cesantías en un 100%. Y miren que aquí ya tiene la marcación, que eso es lo que tenemos que revisar, que tenga la marcación y que el porcentaje que se le haya indicado sea el correcto. Es base para las vacaciones en un 100%. Y también es base para la seguridad social, en este caso para la administradora de riesgos profesionales, ¿sí? O riesgo laboral, para la EPS y para el fondo de pensiones o la AFP en un 100% para esos tres. Es base también para la retención en la fuente, ¿sí? Es base para los aportes para fiscales, en este caso para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un 100%, base para el SENA igual en un 100%, base para la caja de compensación en un 100% y es base también para el auxilio de transporte. Ahora que hablamos de estos aportes para fiscales, lo que tiene que ver con el ICBF y el SENA, recuerden pues que esto tiene una limitante que ustedes también establecen cuando crean los valores anuales. Vamos a pasarnos nuevamente a los valores anuales. Y recuerden que acá, aunque tengamos, ¿sí? Tengamos aquí establecido unos porcentajes, para el caso del SENA el 2% y para el caso del ICBF el 3%, hay una limitante y es que esto aplicaría para aquellos que devenguen, ¿sí? De 10 salarios mínimos en adelante. Muy bien. Además de aquello que ustedes deben de tener también presente y es que hay una exención que aplica pues para las empresas. Muy bien. Continuando acá con la configuración de los conceptos de nómina, también hay un concepto, darle nuevo acá, hay un concepto que es base también para la liquidación de la prima de servicios, que es el auxilio de transporte, o el que hoy en día también se denomina el auxilio de conectividad para aquellos que están haciendo el trabajo desde casa. En ese caso tendría la marcación que es base para la prima de servicios y las cesantías, es base para la retención en la fuente y no es base para la liquidación de vacaciones ni para la liquidación de seguridad social. En la parte inferior ustedes van a encontrar pues cuál es la cuenta contable, la cuenta auxiliar en la cual se va a contabilizar ese concepto, que en este caso sería un concepto de vengado. Así podemos encontrar otros conceptos, como por ejemplo la comisión por ventas. Ese concepto de comisiones, de acuerdo a la recomendación que yo les hacía hace un rato, que tenemos que tener muy claro al interior de la empresa cuáles son los conceptos que se le van a pagar al empleado y de esos conceptos cuáles serían base salarial de acuerdo a la normatividad, ¿sí? O de acuerdo a la negociación interna que se haga en la empresa. Eh, hay que tenerlo muy presente al momento de configurar estos conceptos. Y eso se lo digo porque este concepto de comisión por ventas, he tenido el conocimiento pues en algunas empresas que estas no hacen parte de la base para liquidar las prestaciones sociales del empleado, ¿sí? Y que ellos tendrían pues un salario básico sobre el cual le realizan esa liquidación de prestaciones sociales y seguridad social. ¿Listo? O sea, digamos que ese es el manejo que le dan allá al interior de algunas empresas y de acuerdo a lo que ustedes tengan estipulado, pues así mismo lo tendrían que
configurar acá. Ahora, lo otro que habría que revisar es si eso aplica o no de acuerdo a la normativa o de acuerdo al código laboral. ¿Listo? Muy bien. Lo recomendable es que revisemos, como les indico, cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, acá tenemos un concepto de bonificación. Recuerden que la bonificación es un valor que se le paga de manera libre y espontánea al empleado, y eso tendría, pues, se realiza un único pago o que no tiene, pues, una continuidad, ¿sí? eh, ese pago sería considerado, pues, no salarial, y por lo tanto acá cuando lo configuramos dentro del sistema, pues no tiene ningún tipo de marcación, porque no es base para la liquidación de prestaciones sociales y tampoco sería base para la liquidación de la seguridad social. Le asignamos la cuenta contable en la cual se va a realizar la contabilización de dicho concepto. Entonces, con eso damos el paso al siguiente punto, que sería la liquidación de las nóminas y la contabilización de las mismas. Cuando ya tenemos claros esos conceptos, recuerden, aquí en la parte superior van a encontrar ustedes la ruta para llegar a ello, para quienes son nuevos en el uso de la herramienta, que sería la parametrización nómina, conceptos de nómina. Muy bien. La base fundamental, ¿sí?, para que podamos liquidar esas primas de servicios va a ser que el sistema pueda calcular el promedio salarial sobre el cual se va a liquidar dicha prestación social, ¿sí? ¿Y esa información de dónde la va a traer el sistema? La va a traer directamente de las nóminas. Por eso es importante que antes de que realicemos este proceso tengamos las nóminas liquidadas y contabilizadas en el sistema. Como les dije hace un rato, aquí vamos a realizar también ese proceso de la liquidación y la contabilización de las nóminas. Ahí ya tenemos algunas nóminas contabilizadas, otras no. Entonces vamos a aprovechar para explicar cómo se liquida y cómo se contabiliza esa nómina también para quienes son nuevos en el proceso, y que tengan, pues, un seguimiento completo de qué es lo que se debe hacer antes de liquidar la prima de servicios. ¿Listo? Que no sea simplemente, como les dije, porque eso es algo sencillo, que lo haremos en 5 minutos en un menú que se llama nómina, prima de servicios, y allí podemos realizar esa liquidación. Pero para que esa liquidación se dé, el sistema tiene que estar alimentado con una información, y entonces, ¿cómo debemos alimentar esa información para que tengamos un buen resultado al momento de llegar a esta liquidación de la prima de servicios? Muy bien. Muchas veces, pues, encontramos diferencias al momento de liquidar esas primas de servicios, pero algunas de esas diferencias se deben a que no tenemos todas las nóminas contabilizadas, se deben también a que tenemos de pronto conceptos que están mal configurados. Por eso nos dimos a la tarea de revisar esos conceptos, de revisar los valores anuales, y ahora nos vamos a dar a la tarea de liquidar la nómina para que la tengamos presente. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer al momento de liquidar la nómina es ubicarnos en la fecha en la cual vamos a realizar dicha liquidación, ¿sí? En este caso, vamos a ubicarnos al día 30 de enero. Para el caso del ejercicio, vamos a realizar unas nóminas o a liquidar unas nóminas quincenales. Antes de liquidar la nómina, recuerden que ustedes deben de tener presente que debemos revisar que todos los empleados que hacen parte de esa nómina ya estén creados en el sistema, que aquellos que se retiraron, ¿sí? Acá en la parte de estructuración básica, terceros, vamos a revisar acá, por ejemplo, el empleado Franco Lorena, ¿sí? Le damos, buscamos el tercero o el empleado, luego le damos ir a empleado, ¿sí? Y en esta primera pestaña, ¿sí?, vamos a encontrar, o en este primer
en esta primera parte del formulario, vamos a encontrar un campo donde podemos cambiar el estado del empleado, estado activo o estado retirado. Entonces, en ese caso, para aquellos empleados que son nuevos, debemos crearlos antes de ir a liquidar la nómina y tendrían que estar activos. Y para aquellos que ya estén retirados, a través de esta opción, pues también podemos cambiar ese estado a retirado y el sistema nos va a solicitar una fecha de retiro. Importante que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que también desde el sistema podemos liquidar las prestaciones sociales que no hacen parte, pues, podemos liquidar la seguridad social, ¿sí? Podemos generar el archivo plano para subirlo a la página del operador con la información correspondiente a la seguridad social del mes, ¿sí? Y sí, en estos dos campos, con esta acción que realicemos aquí, estaremos dando o marcando una novedad de retiro, ¿sí? Y una fecha de retiro que debe quedar consignada en esa planilla de seguridad social. También cuando pasamos a la segunda pestaña de este formulario vamos a encontrar una fecha de ingreso, ¿sí? Y esa fecha de ingreso, bien importante, porque también marcaría una novedad de ingreso en la planilla de seguridad social, pero también es bien importante acá en el tema que estamos tratando el día de hoy para la liquidación de la prima de servicios, porque a partir de esta fecha el empleado tendría derecho a su prima de servicios. Y también importante que el salario esté bien definido, ¿sí? El valor del salario base, para que cuando realicemos la liquidación de las nóminas, pues nos quede correcto y también esto nos dé un buen resultado al momento de liquidar la prima de servicios. Muy bien. Entonces hay que tener muy en cuenta esta parte. Fecha de ingresos y salarios. Cerramos acá. Ya para liquidar la nómina, perdón, vamos a nómina, periodos de nómina, eh, para aquellos que son nuevos. Voy a regresarme nuevamente acá. Al momento de liquidar la nómina, vamos a realizar básicamente 4 pasos. Básicamente 4 pasos. ¿Sí? Crear los periodos de nómina, liquidar los conceptos de nómina, que en este caso son las novedades, agregar las novedades a la nómina, contabilizarla y pagarla. Esos serían los 4 pasos básicos. Allí, lógicamente, pues al intermedio de esos podremos tener algunos otros pasos de revisión, pero los básicos son esos 4 pasos. Muy bien. Entonces, primero que todo, en nómina, periodos de nómina, vamos a crear el periodo, le vamos a indicar al sistema en este caso que vamos a generar la nómina de enero. Estamos trabajando una base de datos con nóminas quincenales. De periodo quincenal vamos a realizar la segunda quincena y simplemente le damos guardar. Siempre aquí debemos revisar esta fecha de inicio y la fecha final dentro de ese periodo de nómina. Segundo paso, nómina, liquidar conceptos de nómina. Recuerden que acá lo que vamos a hacer es ingresar las novedades, ¿sí? Al momento de realizar nuestras nóminas. Para este caso tenemos 2 empleados activos en esta base de datos, un empleado con un salario mínimo, el señor Quintana Pérez. ¿Sí? En ese caso, el sistema, cuando traemos esta liquidación de conceptos o vamos a realizar esta liquidación de novedades, pues nos trae una nómina básica que corresponde al salario básico, al auxilio de transporte, el aporte de salud, el aporte a pensión. Y si el empleado tiene préstamos, pues nos va a traer el descuento del préstamo que corresponda. Aquí básicamente lo que ustedes van a hacer, sí, es agregar aquellas novedades que correspondan en este periodo de nómina para el empleado. En este caso no vamos a tener ninguna otra novedad o ninguna novedad. Luego tenemos el empleado 2, que sería Ibarwen Pajón Caterine, ¿sí? Y la tenemos con un salario básico de 2.500.000, el aporte a salud, el aporte a pensión, no tiene liquidación de auxilio de transporte, que también es base para la prima de servicios. Muy bien. Si las novedades están correctas, le damos guardar. Y pasamos al tercer paso, que sería nómina, contabilizar la nómina. Muy importante para el caso de la liquidación de la prima de servicios, ¿sí?
que la nómina esté contabilizada. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es escoger el mes, escoger el periodo que corresponde, revisamos las fechas que sí correspondan a ese periodo y le damos clic en la parte inferior en el botón de guardar. Aquí simplemente validamos, está seguro de contabilizar esta nómina, le damos a aceptar y ya el sistema procede a realizar la contabilización correspondiente. Lógicamente, como en esta liquidación de la nómina, nos detendremos principalmente en aquello que tiene que ver con la liquidación de la prima de servicios o que es insumo para la liquidación de esa prima de servicios. Muy bien, porque habrán otros pasos que lógicamente pues aquí no los vamos a ver, que los podremos mirar en una capacitación que tenga que ver solamente con la liquidación de la nómina. Muy bien. Ahí ya nos quedó contabilizada. Recuerden, pudimos revisar la contabilización acá en el botón en la parte inferior de contabilidad, en el de la T. Ahí podemos ver la contabilización. Perfecto. Luego el paso siguiente pues sería ya el pago de esa nómina, que en este caso pues no nos vamos a detener en ello, ¿sí? Para que podamos avanzar. Muy bien. Como les indiqué hace un momento, aquí pues tenemos unas nóminas liquidadas y vamos a proceder a liquidar aquellas que nos estén faltando. Vamos, por ejemplo, a realizar en el mes de abril. Me ubico en la fecha en la cual voy a realizar dicha liquidación. Luego voy a nómina, periodos de nómina, recuerden. Vamos a crear el periodo de la primera quincena de abril, del 1 al 15. Luego en nómina, liquidar conceptos de nómina. Le indicamos cuál es el periodo, el mes y el periodo y aceptamos. En este caso ya contamos acá con 4 empleados, ¿sí? Ese empleado Pérez Pedro que está ingresando en esta quincena, en la primera quincena de abril, ingresó el 1 de abril, en este caso, y tiene un auxilio de rodamiento que no es base salarial. Muy bien. Tenemos al empleado González Rosero Juan Andrés y los 2 empleados que ya traíamos en la base de datos. Por ejemplo, vamos a ingresarle aquí a este empleado González, Pérez Pedro. Hay un empleado acá que corresponde. Perfecto. Pérez Pedro, que es del área de ventas. ¿Sí? Vamos a agregarle acá un concepto. Recuerden, una novedad de comisión por ventas, que como lo vimos hace un momento cuando revisábamos los parámetros, ese concepto o la configuración del parámetro de nómina, concepto de nómina, este concepto 0.50 de comisión por ventas hacía o está configurado como base prestacional o como base salarial. Entonces, por ejemplo, este empleado se devengó una comisión de 500,000 pesos. Entonces, miren, una vez le agreguemos ese valor, vamos a tener aquí unos cambios en la seguridad social, porque ese también hace parte para liquidar la seguridad social del empleado. Muy bien. Allí paso de 20,000 a 40,000 pesos el valor del aporte. Y guardamos. Así podemos agregar incapacidades, las horas extras del empleado, todo eso lo hacemos a través de esta opción. Guardamos y luego contabilizamos dicha nómina. Muy bien. Voy a revisar acá rápidamente la segunda quincena para que ustedes lo puedan observar allí en pantalla. Acá tenemos un empleado que ya
tiene un descuento por un préstamo, Quintana Pérez. Guardamos, no tenemos ninguna otra novedad. Recuerden que ahí ustedes pueden cargar las novedades de horas extras también, si en caso de que se presenten, y contabilizamos esta nómina. Muy bien. Vamos al mes de mayo. Acá, por ejemplo, para el empleado González Rosero, le vamos a agregar una novedad de horas extras diurnas ordinarias, 10 horas extras diurnas. Aquí hubo un cambio en la seguridad social y el sistema nos liquida automáticamente dicho valor, porque ya recuerden que ese concepto allá en parametrización nómina, conceptos de nómina, ya se encuentra parametrizado, que es base para la seguridad social y es base para algunas prestaciones sociales, en ese caso las primas y las cesantías. Y le damos acá guardar. Revisamos las novedades de los demás empleados. Y contabilizamos la nómina. Recuerden que el paso siguiente ya es que paguen esa nómina. Vamos a agregarle otras horas extras diurnas a este empleado. Muy bien. Hasta que llegamos a liquidar la nómina de la primera quincena de junio. Agregamos las novedades básicas. Recuerden que si hubo alguna ausencia al trabajo de parte del empleado, también las podrán agregar acá como novedades. Muy bien. Digamos que ya metió otras horas extras acá, que fueron 5. Y contabilizamos. Muy bien. De esa forma, que es como, digamos, lo deberíamos de tener ya al interior de nuestras empresas antes de liquidar esta prima de servicios correspondiente al primer semestre del 2021, deberíamos de tener ya contabilizadas las nóminas de enero hasta la primera quincena de junio, ¿sí? O la segunda quincena, porque básicamente esa liquidación de prima de servicios la estaríamos haciendo para el 30 de junio, de acuerdo a lo que vimos en la primera sesión de esta capacitación.
o ya si definen pagarla en la primera quincena, igual lo podemos hacer. Muy bien. Vamos a cerrar esto. Entonces, importante, o sea, nos dimos a la tarea de realizar, de explicar pues cómo se liquidan esas nóminas, cómo se crea el periodo, cómo se liquidan las novedades de la nómina y se contabiliza la nómina, para que tengamos claro que antes de liquidar prima debemos tener contabilizadas las nóminas en el sistema. Mucho, digamos, hay que recalcamos sobre esto porque es importantísimo que así lo tengamos. ¿Listo? Luego tenemos la revisión de los acumulados de nómina o las consultas de los acumulados de nómina. Recuerden que en el sistema los acumulados de nómina se actualizan, ¿sí?, o se ejecutan de forma automática cada que contabilizamos la nómina. Y esto lo que nos va a permitir, es decir, este menú de acumulados, acá en la parte de nómina acumulados, ¿sí?, lo que nos va a permitir es que cuando vayamos a realizar la liquidación de prestaciones sociales de los empleados, el sistema pueda ubicar fácilmente las bases de esa liquidación. Cuando vayamos a generar, por ejemplo, el certificado de ingresos y retenciones para el empleado, el sistema va a ir a consultar esa información dentro de esos acumulados de nómina. ¿Listo? Estos se van a alimentar automáticamente cada que contabilicemos la nómina. Entonces, por ejemplo, acá vamos a consultar un empleado del 2021. Le damos, por ejemplo, el mes de junio, ¿sí? En este caso, el empleado Quintana Pérez Nairo, y tiene acumulados 15 días de salario básico, 15 días de auxilio de transporte, el aporte a salud y el aporte a pensión. Es decir, que todas esas novedades que encontramos allá en la liquidación de la nómina, el sistema automáticamente nos las pasa a los acumulados. ¿Ya? Por eso es que es importante que realicemos la contabilización de esas nóminas para que el sistema también nos alimente estos acumulados. Muy bien. A través de esta opción, nómina, acumulados por empleado, también podremos llegar a complementar los acumulados en algún momento dado. Por ejemplo, cuando digamos que, por ejemplo, nosotros adquirimos o empezamos a utilizar el software de Pymes Más el 1 de abril, ¿sí? Y las nóminas y la contabilidad la traíamos en otro software hasta el 31 de marzo. Entonces, pasaron 3 meses donde esa información se manejó en otro software. Lo que podemos hacer es que, como las nóminas no se manejaron acá en Pymes Más en esos 3 meses, pero cuando vayamos a liquidar la prima de servicios, el sistema requiere poder traer la información de los 6 meses para calcular la base de la prima. Recuerden que lo vimos en la primera diapositiva. Entonces, en ese caso, nosotros podemos, a través de este menú, agregar, ¿sí?, para cada empleado, agregar los conceptos que consideremos hacen base para liquidar esas primas, ¿sí? Yo recomendaría que agreguemos todos los conceptos de las nóminas, ¿sí? Para el caso, digamos, para aquellos que se les presente esta situación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que no solamente lo necesitamos para liquidar las primas, eso lo necesitamos para otras liquidaciones de prestaciones sociales y también lo necesitamos para la generación de otros informes. Entonces, estos acumulados, ¿sí?, por empleados, tienen efecto solamente sobre la nómina. Esto no tiene ningún efecto de tipo contable, para que lo tengamos presente. Muy bien. Entonces, en el caso de que se nos presente que tengamos que complementar esos acumulados, lo podemos hacer acá. Podemos agregar el concepto y, dependiendo del concepto, pues así mismo vamos a indicar, el sistema nos va a traer acá la unidad y le vamos a indicar la cantidad que corresponda, ¿sí? Bien sea de horas o de días, etcétera. ¿Listo? O el valor, solamente porque algunos conceptos no tendrán cantidad, como por ejemplo ese auxilio de rodamiento. Se liquida por valor y solamente necesitaríamos digitar el valor más no una cantidad. Ejemplo, en ese caso, el auxilio de rodamiento. Muy bien. Entonces, por este lado podemos complementar acumulados. En este caso no lo requerimos porque las nóminas han sido contabilizadas desde el 1 de enero hasta el 15 de junio en este sistema. Muy bien.
Y también podremos, a través de consultas nómina, ¿sí? En consultas de nómina podemos realizar la consulta de los acumulados, en este caso por empleados o acumulados por conceptos. Entonces, acumulado por empleado, revisamos acá el empleado González Rosero Juan, por ejemplo, que fue uno de los que vimos allá en la liquidación de nómina. Le indicamos acá que necesitamos los acumulados desde enero hasta junio y le damos buscar. Este empleado tiene 75 días laborados con la compañía, ¿sí? En salario básico. Y en ese caso tendría 75 días hasta el 15 de junio, que fue que liquidamos acá la nómina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y tendría pues el auxilio de transporte y las horas extras diurnas. En este caso ha hecho 25 horas extras. Recuerden que fueron 2 quincenas de 10 horas y la última quincena que liquidamos acá, que fueron 5 horas extras diurnas. Muy bien. Ordinarias, diurnas ordinarias. O sea que por acá podemos consultar los acumulados en un periodo de tiempo dado para cada uno de los empleados, ¿sí? Y esta información, muy importante, la podemos también exportar a Excel. Y recuerden que ya ustedes en Excel pues podrán formular también y podrán realizar allí, en el caso de los contadores, los revisores, podrán realizar las revisiones correspondientes de, de que esas liquidaciones, cuando hacemos pruebas o muestreos de que esas liquidaciones de las prestaciones sociales se estén generando bien. Entonces lo podemos hacer con base en este insumo también. Muy bien. Ya en el caso del empleado Quintana Pérez Nairo, que está desde el 1 de enero, ¿sí? El anterior empleado, recuerden que lo habíamos ingresado el 1 de abril. Este empleado sí está desde el 1 de enero. Tiene ya unos valores liquidados, préstamos, aportes a pensión, a salud. El salario básico ha trabajado hasta el 15 de junio, serían 165 días. En la segunda quincena completaría los 180 días. ¿Sí? Importante que revisemos esto, que tengamos la contabilización de las nóminas también. Repito nuevamente, ¿por qué? Porque el sistema tiene que calcular el promedio para la liquidación de esas primas. Y si solamente, por ejemplo, tenemos la liquidación de la nómina de enero y en esa liquidación de nómina el empleado tuvo unas horas extras, el empleado Quintana Pérez, por ejemplo, tuvo unas horas extras que le sumaron 50,000, ¿sí? El sistema, como no tiene más información, tratando de liquidar, permítame un segundo, cuando el sistema trata de calcular esa base promedio salarial para el empleado, pues hará una proyección con base en lo único que tiene, que sería la nómina de enero. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque muy seguramente ese empleado en los meses siguientes no devengó horas extras y con eso pues estaríamos ante una base de liquidación que estaría alterada por falta de una información de los meses siguientes. En ese caso, las nóminas de los meses siguientes. Muy bien. Entonces, por acá podemos revisar esa parte para que lo tengan muy presente antes de ir a liquidar esa prima de servicios. También en consulta de nóminas podemos consultar las nóminas, ¿sí? Nómina quincenal. Indicamos acá pues que desde el 1 de enero y le damos buscar. Esta información también la podemos exportar a Excel y es decir, aquí podemos pues como revisar para cada empleado, ¿sí? El periodo quincenal, qué concepto se cargó en esa nómina, la fecha de la liquidación de la nómina. Recuerden que esas nóminas pues, yo las liquidé el último día de cada mes, ¿sí? Lo lógico es hacerlo dentro de la quincena y en los valores, la base y los valores débitos o créditos que correspondan, ¿sí? Muy bien.
Ahí podremos encontrar cada periodo, enero, febrero, ¿sí? Marzo, abril. O sea que en este caso podemos revisar toda esa información. Mayo, y el periodo de junio. Muy bien. Entonces, teniendo claro y teniendo presente que ya hemos realizado las contabilizaciones, que la información ya se encuentra acumulada en el sistema, ¿sí? Podemos ahora sí liquidar y generar la prima de servicios. Muy bien. Entonces recuerden que para ese proceso ingresamos por nómina o la ruta va a ser nómina prima de servicios. Muy bien. Aquí vamos a indicar, primero que todo, esa prima de servicios corresponde para las nóminas ¿de qué tipo? O sea, en el sistema podemos manejar 4 tipos de nóminas, recuerden, nóminas semanales, decadales, quincenales y mensuales, ¿sí? Esos son los tipos de nóminas que ya vienen configurados con el sistema y los que podríamos trabajar desde acá, ¿sí? En algunas empresas se puede dar que tengan unas nóminas quincenales para los empleados operativos y nómina mensual para los empleados administrativos. Ejemplo, en ese caso, pues tendría que realizar la liquidación de la prima para cada uno de esos tipos de nómina. Muy bien. Y le indicamos que es quincenal. En este caso, la prima corresponde al periodo de enero a junio del 2021 y esas liquidaciones las podemos realizar, por ejemplo, de tipo simulada, ¿sí? O la podemos realizar real. ¿Cuál es la diferencia entre estas opciones? Que una prima la podemos generar de forma simulada solamente para determinar cuáles son los valores de la prima que corresponden para cada empleado, ¿sí? Eh, Lógicamente, cuando estamos hablando de simulado es que podemos tener una liquidación, pero que esta no va a estar contabilizada en el sistema. A diferencia de la liquidación real, ¿sí? Que en este caso vamos a contar con una prima liquidada y a su vez, cuando le demos guardar, esa prima va a quedar contabilizada directamente en el sistema. Esa sería la diferencia. Entonces, recuerden, la simulada nos serviría pues como un insumo de información cuando nos pregunten cuánto más o menos debe desembolsar la empresa pues para efectos de la prima de servicios. Por ahí lo podemos simular y luego pues podremos convertir esa liquidación simulada en real, eh, lógicamente teniendo presente que no hayan habido cambios en las liquidaciones de las nóminas, que es el insumo básico para poder liquidar esta prima de servicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá le podemos indicar, por ejemplo, que es simulada y le damos liquidar para que revisemos pues cómo funciona esto también. Lo que hablábamos hace un momento, que eso sería a unos cuantos clics. En este caso tenemos solamente 2 empleados porque hay unos empleados, vamos a revisar algo acá, permítame un segundo. En informes, tablas, empleados, indicamos que son los empleados en la quincenal, de las nóminas, tipo de nómina quincenal, y revisemos acá el tema de los empleados que se encuentran activos, ¿sí? Hasta esta fecha, 9 de junio, ¿sí? Tenemos solamente 2 empleados activos y ya por efectos de los ejemplos que he realizado anteriormente en esta base de datos, ¿sí? Eh,
tengo otros empleados a los cuales les estamos liquidando nómina, pero que pues, para efectos del ejercicio o en un ejercicio anterior los había retirado. ¿Listo? Entonces, vamos a activar nuevamente estos empleados para que contemos con una base por lo menos de 4 o 5 empleados acá al momento de liquidar la prima y podamos ver algo como con mayor variedad. Listo, entonces permítanme, tomo nota de estos empleados. Muy bien. Y recuerden que acá en la parte de estructuración básica terceros, ¿sí? Para el caso de esta situación que se me presentó, puedo activar a estos empleados, ir a empleado, ¿sí? Aquí se encuentra retirado, lo vamos a activar. Y el otro empleado que es González. González Rosero Juan. Muy bien. O sea, ya nos quedaron activos estos empleados. Eso es lo que hay que revisar, ¿listo? Porque por alguna situación alguien al interior de la empresa, en alguna operación que estuvo realizando, porque pues recuerden que a veces o tenemos empresas en las cuales se trabaja o trabajamos en conjunto con otros colaboradores y cada uno tendrá una responsabilidad diferente en el sistema, pero que todas esas responsabilidades se encuentran en algún punto. ¿Listo? Entonces, por alguna necesidad, retiran el empleado, por alguna operación que estén realizando, de pronto están realizando correcciones de nóminas de periodos anteriores, ¿sí? Hacen el retiro del empleado porque no, de pronto él no estaba incluido en esa nómina que estén corrigiendo y por algún olvido se les queda retirado, ¿sí? Y al momento que vayamos a realizar la liquidación de la prima, pues resulta que solamente nos liquidó 2 empleados y ahí es donde ya pues prendemos las alertas y qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces hay que revisar, estar validando información para que en todo momento controlemos qué es lo que está sucediendo en el sistema. Muy bien. Entonces, nuevamente, vamos a nómina, prima de servicios. En este caso, recuerden, quincenal, el tipo de nómina quincenal para el periodo de primas de enero a junio. Lo vamos a realizar simulado y vamos a darle acá liquidar. Permítame un segundo porque yo creería que acá a realizar el proceso nuevamente, entonces vamos a refrescar la basecita de datos. Veremos ahí que nos abra nuevamente el sistema. Muy bien. Estamos a 9 de junio. Recuerden que en esta sección de capacitación, básicamente lo que queremos es explicar cómo liquidar la prima de servicios. No estamos tratando de resolver
inquietudes de pronto de tipo laboral que se presentan al interior de las empresas. En ese caso, pues, la recomendación muy humilde de parte de este servidor es que pues podamos realizar esas consultas con las personas idóneas para ello. ¿Listo? Em, Les recomiendo eso porque pues hay preguntas que están de pronto muy relacionadas con el tema ya legal, ¿sí? Y pues en este caso no soy el competente para darle solución a ese tipo de inquietudes. Muy bien. Aquí de pronto desde lo que tiene que ver con el aplicativo, el uso del software, de cómo lo podemos realizar, eso con mucho gusto se los podemos resolver. Muy bien. Entonces, nómina, prima de servicios. Perfecto. Entonces ahí tenemos ya los 4 empleados que teníamos incluidos en en las nóminas que veníamos liquidando. Estamos realizando una liquidación de forma simulada, como les indicaba hace un momento, para que podamos darle una verificación, ¿sí?, de que el sistema sí nos esté trayendo, por ejemplo, a los empleados que están activos para esa prima de servicios, que los días, ¿sí?, correspondan a los días que realmente eh, han laborado estos empleados. ¿Sí? Estamos al 9 de junio, pero el sistema, cuando le damos liquidar la prima de servicio, él ya está proyectando que la prima es hasta el 30 de junio. Por eso cuando definíamos en la primera parte de la capacitación, definíamos qué era la prima de servicios, indicábamos que ella tenía 2 periodos, ¿cierto? 2 periodos semestrales. O sea que se liquida hasta el 30 de junio y se liquida hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre, perdón, ¿sí? Entonces, que la de junio de pronto por el tema de administrativo la hacemos en la primera quincena y que pues a esa primera quincena, como estamos al día de hoy, pues no tenemos contabilizada aún la nómina de la segunda quincena, que sería apenas lógico, ¿sí? Pero el sistema de todas formas él se va a proyectar hasta el 30 de junio porque es por el semestre. Muy bien. Y en ese caso teníamos 2 empleados que sí están con la compañía en este caso ahora la compañía de la base de datos, están desde el 1 de enero. Otro empleado que ingresó el día 1 de abril, ¿sí? Y otro empleado que ingresó posteriormente, el cual tendría solamente en mayo, ¿no? Perdón, uno en abril, el otro fue en marzo, sino marzo y abril. Entonces, por eso nos daría pues estas días. Muy bien. Y luego el sistema también nos calcula la base, ¿sí? La base de la liquidación de la prima. Recuerden que esto es teniendo presente los, los acumulados de nómina, ¿sí? Y con respecto a esa base, pues ya nos calcula el valor de la prima de servicios. Digamos que nosotros contamos con empleados que tienen salarios variables. Es muy importante que podamos validar con las consultas que les expliqué hace un momento. Acá en la parte de consultas, nómina, acumulados por empleado, que podamos validar o en acumulados por concepto, qué es lo que trae acumulado el empleado, ¿cierto? Y que podamos revisar cuáles son esos promedios que digamos que harían parte o cuáles son y podamos calcular pues los promedios para las bases de liquidación y podamos validar la información. Eso es muy importante. Muy bien. Entonces, cuando ya estemos seguros de que esta información está correcta, ¿sí?, podemos ya pasar a generar la liquidación ya de forma real para que el sistema la contabilice, ¿sí? Y en esa contabilización, pues luego podamos realizar el pago correspondiente de la prima de servicios. Entonces, que ese sería ese pago de la prima de servicios, que es el último punto que está ya dentro del contenido que tenemos para el día de hoy. Entonces, acá en nómina, prima de servicios, ¿sí?, escogemos nuevamente quincenal de enero a junio, el año 2021, que es en el cual, ¿sí?, estamos ubicados al día 9 de junio. Importante esta fecha en el calendario, muy importante pues que estemos ubicados en la fecha que corresponde, y la liquidación va a ser real. Y cuando le damos real, aquí vamos a encontrar una opción adicional en el sistema, y es que nos va a permitir incluir esa prima en la nómina, ¿sí?
En ese caso estaríamos hablando de que sería para incluirla en la nómina de la segunda quincena de junio, porque la primera ya la tenemos liquidada y contabilizada acá en este ejercicio, en esta base de datos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Como les indiqué hace un momento, es que esta prima, el valor de la prima, ¿sí?, esté incluida dentro de la quincena, o sea, que podamos tener un único volante de nómina, donde en ese volante vamos a tener incluido un concepto que se llama prima de servicios. Entonces, em, cuando le damos clic acá para incluir esa prima dentro de la nómina, debemos tener previamente creado, ¿sí? Porque acá tenemos que indicarle en qué mes y en qué periodo de ese mes vamos a ingresar esa prima. Quiere esto decir que tendríamos que previamente tener creado el periodo de nómina en el cual vamos a realizar, ¿sí?, dicha liquidación. ¿Listo? O donde queremos incluir dicha liquidación de la prima. Muy bien. En este caso, para el caso del ejercicio, pues la prima la vamos a realizar o la vamos a liquidar de manera independiente para realizar el pago correspondiente. Pero como les indico, esto sencillamente es que le indiquemos cuál es el mes y cuál es el periodo en el cual vamos a incluir dicha prima. Muy bien. Liquidamos, el sistema realiza los procesos de consulta y de cálculos. Y le damos guardar. Y recuerden, en la parte inferior le damos clic en el botón de guardar. Muy bien. Acá ya nos indica que la nómina fue, perdón, la prima de servicios fue liquidada, ¿sí? En este caso, la prima con el documento 2021 y que ya fue guardada con éxito. Podemos verificar la contabilización acá en la T, en el botón de contabilidad en la parte inferior de su pantalla, ¿sí?, donde, sin pretender explicar acá contabilidad, básicamente tenemos una contabilización de una cuenta por pagar de prima de servicios a nombre de cada uno de los beneficiarios, con un número de documento cruce. Esto miren que lo hace automáticamente el sistema. Esto tiene una fecha de vencimiento que le asigna, que es la fecha en la cual realizamos la liquidación. Y al crédito de esa cuenta vamos a llevar el valor de la prima de servicio, en ese caso la 25-2010. Y al débito, en la 2610, que es la cuenta de la provisión de prestaciones sociales, ¿sí?, estaríamos llevando el valor de esa prima por cada uno de los empleados. Recuerden que cuando estábamos explicando la liquidación y la contabilización de las nóminas, ¿sí?, y antes de ello también hablamos de algo muy importante que fue los valores anuales, desde allá les indicábamos que se configuran unos porcentajes para esas prestaciones sociales y con base en esos porcentajes, que para el caso de la prima de servicios es el 8.33%. Entonces, en cada periodo de nómina que liquidemos acá en el sistema, él nos va a contabilizar la provisión de esa prestación social. Y luego, cuando liquidamos acá la prima, pues lo que vamos a tener es, como ya tenemos una provisión contabilizada, pues vamos a debitar ese valor de esa provisión y lo llevaremos a una cuenta por pagar, que es lo que está realizando de forma automática en ese momento el sistema. Y nos va a permitir luego de tener contabilizada la nómina, poderla pagar. Pero antes de ello, vamos a revisar acá algunos informes. Le vamos a dar, perdón, le vamos a dar acá en el último botón, en la parte inferior de la pantalla, visualizar, ¿sí? Y desde aquí podemos generar un primer informe, que es el de la liquidación de esa prima de servicios, ¿sí?
con la relación de los empleados, la base y el valor de la prima. Y si alguno de ellos tiene base para retención en la fuente, pues ahí se le aplicará la retención de forma automática, porque recuerden también que el sistema, pues, dentro de algunos de esos parámetros que corresponden a las retenciones en la fuente, tiene lo que es la tabla de retención en la fuente de salarios. Muy bien. Ese sería nuestro primer informe, ¿sí? Y acá en la parte de informes, nómina, vamos a encontrar uno que se llama volantes de pago de prima. Informes, nómina, volantes de pago de prima. Acá debemos tener el cuidado de indicarle que es la nómina quincenal de enero a junio, año 2021. Y aquí pues podemos escoger cómo queremos que se ordene esa información. ¿Sí? En este caso, pues ya dependiendo cómo nos sintamos más cómodos, cómo se requiera, cómodos o cómo se requiera esa información, pues así mismo seleccionamos. En este caso le vamos a indicar que por nombre y previsualizar. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a tener 4 hojas, ¿sí? Con la liquidación de cada uno de los empleados. Aquí recuerden que estamos generando es el volante de pago de la prima para que le podamos entregar al empleado su desprendible de pago de prima, ¿ya? Podemos pasar al siguiente dándole clic en la flechita azul, página siguiente, en la parte superior. Y ahí podemos consultar cada uno de los empleados. Muy bien. Y adicional a ello, pues podemos, tenemos unas opciones acá en la parte superior también que nos permite, uno, imprimir este reporte, ¿sí? Dos, si le damos clic en el icono del disquete, podemos también exportar a PDF para que luego lo podamos enviar vía correo electrónico pues, a los empleados, ¿sí? O podemos generar también este archivo en Excel, entre otros formatos con los cuales o en los cuales podemos utilizar. ¿Listo? Aquí sencillamente es que escojamos el formato y el sistema nos permite grabar para guardarlo. Pues simplemente nos va a preguntar en qué ubicación de nuestro PC queremos guardar dicho archivo para que luego lo podamos abrir. Eso es todo. Muy bien. Entonces cerramos acá. Y también en informes de nómina tenemos el informe de la prima de servicios. Informes, nómina, prima de servicios. Muy bien. Y acá vamos a indicarle que es la nómina quincenal de enero a junio, año 2021, que me lo ordene por nombre y previsualizar. Entonces miren que es un informe muy similar al que vimos allá en el botón de visualizar desde donde se liquida la prima. Muy bien. Cerramos acá. Muy bien. Estos digamos que serían básicamente los informes con los cuales contamos acá en el sistema con referencia a la prima de servicios, ¿sí? Estos dos, para que en un momento dado podamos pues generar los volantes o que podamos también generar algún informe que se requiera para revisión desde ese informe de prima de servicios. Y también recuerden que cuando liquidamos la prima, pues allá desde el botón de la T o contabilidad, también podemos imprimir la contabilización de esas primas. Muy bien. Y luego tendríamos
en nómina, ¿sí? Acá en la parte, en el menú de nómina, pagos, y tenemos una opción para realizar el pago de la prima de servicios. En este caso le vamos a indicar que el pago corresponde a un tipo de nómina quincenal, ¿sí? En ese caso sería la prima de enero a junio, y para realizar este comprobante de egreso, ¿sí? Para realizar este comprobante de egreso o este pago, ¿sí? El sistema pues nos va a permitir filtrar a los empleados por forma de pago. Recuerden que cuando creamos el empleado, ya en la parte de estructuración básica de terceros, también hay un campo en el cual se indica cuál va a ser la forma de pago para el empleado. Entonces, ese filtro en esos momentos entra a tener aplicación, por ejemplo, en este botón de pagos. Aquí le damos consultar después de que hemos llenado todos los campos o seleccionado los campos. En este caso tenemos 3 empleados que están en la forma de pago efectivo. Luego tendríamos que ir a buscar el otro empleado que está en otra forma de pago. Muy bien, aquí sencillamente el sistema nos trae la relación de empleados con el valor de la prima de servicios que hemos liquidado, ¿sí? Y trae ya una columna con el indicador de pagar que ya viene activo o está seleccionado, ¿sí? Si los vamos a pagar a los 3 de una vez en este comprobante de egresos, sencillamente continuamos con la operación. Si de aquí vamos a realizar, por ejemplo, el comprobante de egreso solamente para un empleado, porque de pronto así se requiere, lo que vamos a hacer acá sencillamente es quitarle la selección, ¿sí? Del botón pagar a los empleados que no van a quedar incluidos en este comprobante de egreso y continuamos la operación con el comprobante de egreso. Para el caso, vamos a seleccionar los 3 empleados. Importantísimo que aprovecho también en esta capacitación para recomendarlo nuevamente, y es que siempre utilicemos los campos de observaciones para que indiquemos qué tipo de transacción es la que se está realizando. Demos una breve explicación, eso es lo que se llaman las famosas notas explicativas. ¿Listo? Muy bien. Eso es. Y pues eso nos sirve también para que cuando se generen informes auxiliares, pues no obtengamos informes auxiliares mudos para los demás usuarios de la información. Muy bien. Entonces acá le indicamos luego en el comprobante de egreso, ¿sí? Le dimos clic acá en el botón de comprobante de egreso y ya nos abrió esta ventana. Y en este le vamos a indicar de qué forma vamos a pagar, ¿sí? Si en efectivo, con bonos, con cheques o transferencias o tarjeta de crédito de la empresa. Y en ese caso, pues si es con cheque, transferencia o tarjeta de crédito, pues lo que haremos es agregar la opción para pagar, ¿sí? Una vez seleccionemos en la pestaña, agregamos la opción desde la cual se va a realizar el pago. Ese pago pues puede tener la combinación de varios de estos métodos, ahí no hay ningún inconveniente, o estos medios, perdón, ¿sí? Entonces le damos acá, por ejemplo, que vamos a realizar una transferencia, agregamos o seleccionamos la cuenta desde la cual vamos a realizar dicho pago, el sistema consulta el saldo de la cuenta, aquí debemos indicar el número de la transferencia. En el caso, pues no tengo un número de transferencia, por eso voy a utilizar igual el número del comprobante de egreso, ¿sí? Este campo no debe quedar vacío, porque si lo dejamos vacío, eh, lo más seguro es que cuando tratemos de darle guardar eh, a este pago, el sistema no nos permita o no, sí, no va a realizar esa contabilización o no va a guardar ese documento y eh, pues digamos que pues ahí vamos a tener de pronto ese inconveniente y una pues, pérdida de tiempo porque no sabremos de pronto dónde está el error, ¿sí? Básicamente ese error se genera es aquí, ¿listo? Y le damos el valor de la transferencia, 2060949. Muy bien.
aceptamos en la parte inferior y le damos guardar. En el último botón de la parte inferior, le damos visualizar. Podemos traer en pantalla el comprobante de egreso que se realizó por dónde? Por pago de prima de servicios. ¿Sí? Y utilizamos la forma de pago de transferencia. Pagamos las primas de servicios de enero a junio del 2021 y ya tenemos la afectación contable. En ese caso, generamos la salida de una cuenta de ahorros o la transferencia y se debitan las cuentas 25-20-10, que es la cuenta por pagar de prima de servicios, ¿sí? En la cual se contabilizó la prima cuando la liquidamos. Al débito, muy bien. Y en la parte inferior para las firmas. Recuerden que para el caso del ejercicio, pues dejé marcados los 3 empleados en este pago, pero este pago igual lo podemos realizar de manera individual. Muy bien. Y en ese caso, pues tendríamos que deseleccionar, ¿sí? O quitarle la selección a aquellos empleados que no estarían en este comprobante. Luego le damos nuevo. Generaríamos el siguiente comprobante de egreso. De forma automática acá nos trae el consecutivo y le indicamos que son los empleados que están por la forma de pago de bancos, ¿sí? Enero a junio, perdón. Consultamos y acá tenemos un empleado, que fue el que nos quedó faltando. Y realizamos el mismo procedimiento que les indiqué hace un momento, ¿sí? Damos unas observaciones, ya tiene aquí la marcación de que se va a pagar. Voy al comprobante de egreso. Y acá en el comprobante de egreso también tenemos un campo de observaciones que la recomendación es que lo diligenciemos también. Y luego seleccionamos el medio de pago, si en efectivo, con cheque, con transferencia o tarjeta de crédito. Por ejemplo, si es en efectivo, acá le vamos a dar, nos trae acá el sistema, nos trae el saldo y luego en el campo valor vamos a indicarle o digitar el valor de ese pago. Perfecto, entonces aquí ya tendríamos el comprobante de egreso de pago del empleado que está por la forma de pago de transferencias o bancos. Muy bien. Perfecto. Ahora, cuando estábamos en la parte de la liquidación de la prima de servicios, encontrábamos allá una opción a través de la cual podemos incluir esa prima dentro de una quincena de la nómina. ¿Sí? Bueno, en este caso, para esta empresa hablo de quincena, pues porque esta la tenemos configurada para quincenal. Aclaremos allí que sería dentro de un periodo de nómina. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden que para ello, pues acá en nómina, periodos de nómina, vamos a realizar el ejercicio. ¿Cómo sería? ¿Sí? Creo el periodo de nómina. Nómina, periodos de nómina. ¿Sí? Y voy a realizar acá, vamos a anular para que podamos tener el ejercicio de anular estos pagos. Recuerden que lo que estoy haciendo aquí es para efectos de poder realizar el ejercicio donde incluimos la prima en la nómina. ¿Listo? Muy bien. Para ello, pues debo dejar libre
la liquidación que en esos momentos estaba afectada o se encontraba afectada con los pagos que habíamos realizado. Muy bien. Entonces nos vamos a la parte de nómina, prima de servicios, enero a junio. Vamos a consultar acá, vamos a consultar qué liquidación teníamos, ¿sí? Que digamos esta liquidación que ya acabamos de liberar, que estaba afectada con 2 pagos. Voy a anular esto. Muy bien. Perfecto. Entonces, en ese caso, lo que haríamos es, partiendo de que vamos a incluir esta prima en la nómina, vamos por nómina, prima de servicios, para que liquidemos o realicemos la liquidación. Indicamos, recuerden, que es real, ¿sí? Para el tipo de nómina quincenal de enero a junio del 2021, real, y que me la incluye en la nómina. Al momento de marcar allí que nos incluye en nómina, debemos indicarle cuál es el periodo, ¿sí? El año y el mes, ¿sí? En ese tipo de periodo, pues quincenal, el año, el mes y el periodo de pago, que sería la segunda quincena. Ya fue cargado con éxito allá y aquí le damos liquidar. Muy bien. Y nos trae nuevamente los valores de la prima, como lo habíamos liquidado anteriormente, ¿sí? Para los 4 empleados. Y le damos guardar. Perdón. Bueno, aquí miren lo importante de esto, que ya el sistema nos va haciendo advertencia también. Hubo un paso que obvié, ¿sí? Que no lo realicé. Entonces, démosle aquí aceptar. Lo que me faltó fue lo siguiente, que entramos acá a la parte de nómina, liquidar los conceptos de nómina, ¿sí? O sea, la nómina no estaba liquidada, es decir, solamente creé el periodo, pero necesariamente debo también aquí en la parte de nómina, liquidar conceptos de nómina. Realizamos la liquidación correspondiente. Muy bien. Y guardamos. Es decir, recuerden que acá ustedes van a agregar todas las novedades que correspondan para el empleado. Muy bien. Cerremos acá. Y vamos nuevamente a nómina, prima de servicios. Segunda. Muy bien. Ahora vamos a resolver una inquietud vi una inquietud que me pareció muy importante allí en pantalla, que ya tienen que habérselas resuelto, pero vamos a aprovechar que tenemos el programa abierto acá para que podamos explicar algo con referencia a la distribución de las nóminas por centros de costos. Entonces ahí ya el sistema nos contabilizó la nómina. Ustedes observaron que en pantalla nos mostró un aviso, nos dio un aviso donde nos indicaba pues que esto ya había sido liquidado y guardado con éxito, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos nuevamente a nómina, liquidar conceptos de nómina, quincenal, junio, segunda, y le damos a aceptar acá. Muy bien. Y en este caso, entonces lo que vamos a realizar es la consulta de que de verdad el sistema nos haya incluido la prima en esa quincena que le indicamos, ¿sí? Entonces, eso lo hacemos es acá en la liquidación de conceptos de nómina o la liquidación de novedades. Recuerden, nómina, liquidar conceptos de nómina, ¿sí? Entonces, acá para el empleado Pérez Pedro, ¿sí? Si podemos revisar dentro de los conceptos que se le liquidan al empleado, por acá tenemos la prima de servicios, donde nos indica cantidad son los días que le corresponden a esa prima, ¿sí? La fecha de inicio,
que fue en marzo primero hasta el 30 de junio. ¿Sí? Lo que, digamos, una información que hace un rato cuando liquidamos la prima, de pronto no tenían pues como muy precisa, ¿sí? Pero aquí ya nos muestra cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de finalización. Para González también tiene 90 días, que ingresa el 1 de abril hasta el 30 de junio. ¿Ya? Del 1 de enero. Y el concepto que nos agrega el sistema se llama prima de servicios. ¿Sí? Miren que lo agregó de forma automática. Ese concepto no lo hemos agregado manualmente. ¿Sí? Que digamos que también aprovecho acá, aquí tenemos también para desempleado, aprovecho para hacer claridad sobre eso también, y es que eh, cuando de pronto tenemos desconocimiento de cómo funciona la herramienta o cómo funciona el aplicativo, ¿sí? Eh, encontramos que liquidan la nómina, la prima, por ejemplo, liquidan la prima, eh, cualquier otra herramienta, ¿sí? O aplicativo, y luego lo que hacen es que ingresan acá en la liquidación de conceptos de nómina, ¿sí? Y como aquí está el concepto 4001, ese es de la prima de servicio, simplemente agregan dicho valor por acá, ¿sí? Que lo permitiría el sistema, ¿ya? Pero lo recomendable, sí, lo recomendable es que liquidemos la prima para que ella se contabilice, en ese caso, la contabilización pues correcta que está realizando el sistema, que es debitando esa provisión y llevándolo a una cuenta por pagar, y luego me la incluye acá en la nómina, ¿sí? Y que no agreguemos esto de manera manual, porque estaríamos incurriendo en un error que, como se lo indicaba ayer a alguien en una capacitación, sí, para el tema de la nómina resolvemos porque le va a aparecer allí en la nómina ese valor liquidado y en el volante de nómina para el empleado, o sea, va a estar toda su información y le pagaron y listo, ¿cierto? Pero contablemente eso está generando un problema. Muy bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces aquí le damos guardar y ya luego pues puedo ir a nómina, contabilizar la nómina. ¿Sí? Esta es como la parte 2 del ejercicio para que lo tengan en la nómina de la segunda, ¿no? De la segunda quincena. Esta es la parte 2 del ejercicio donde estamos indicando cómo se liquidaría esa prima incluida en la nómina. ¿Listo? La primera parte fue liquidar la prima y que la pagamos de forma independiente a la nómina. Y luego en nómina, pagos, haríamos el pago de la nómina correspondiente. Muy bien. También acá en la parte de informes de nómina, volantes de pago de nómina, le indicamos que es la nómina quincenal, en este caso la segunda quincena de junio, y que me lo ordene por nombre y previsualizar. Entonces, ese sería el volante que se generaría para entregarle a cada empleado. Y miren, aquí en el volante pues tenemos incluido el concepto de la prima de servicios, como lo vimos allá en la liquidación. Para cada empleado. Muy bien. Y al momento de realizar el pago, pues sencillamente ya tenemos es un valor total para cancelar. Entonces, pago de nómina, que ya no sería por pago de prima, sino pago de nómina porque ya esté incluido en la nómina, ¿sí? Ya estaríamos hablando de nómina, pago de nómina, ya no lo podemos hacer por pago de prima de servicios. Entonces, en este caso le indicamos que la segunda y lo consultamos. Y ahí tenemos a los empleados, ¿sí? Miren cómo nos lo muestra acá. ¿Sí? Este primer valor que corresponde a la prima de servicios de Caterine, ¿sí? Y el segundo ya es el valor de la quincena. Para Pedro Pérez, el primer valor de la prima de servicios y el segundo de la quincena. Así nos lo mostraría pues para que podamos realizar dicho pago. ¿Listo? Muy bien. Ya
Aquí en este caso lo que tenemos que hacer es continuar pues con el proceso de llenar las observaciones, ir al comprobante de egreso y ya lo que vimos en el botón de pago de prima de servicios, que es aquí funcionaría exactamente igual. ¿Listo? Lo único es que lo estamos realizando ¿por dónde? Por pago de nómina. Muy bien. Este pago, pues también podemos realizarlo acá en contabilidad, tesorería, comprobante de egresos pagos. ¿Sí? Esto para que podamos mostrar que el sistema es totalmente integrado, ¿sí? Que yo no necesito realizar ningún otro tipo de proceso para que esa prima que está incluida en la nómina, pues pase a mi contabilidad, ¿ya? Esto ya está contabilizado, ya si me paso a la opción de tesorería, al menú de tesorería, ya puedo generar un comprobante de egreso para el empleado, ¿sí? Aquí, lógicamente, pues nos va a traer una gran cantidad de cosas porque es una base de datos de prueba, ¿sí? Pero por acá podemos observar, voy a ordenar esto por fecha. Muy bien, para que lo podamos ver más fácil. Entonces, por acá tenemos en la contabilización de la nómina, tenemos este primer valor que sería este, 1.227.000, que sería el de la prima y el valor de la quincena. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces ahí es continuar con el proceso normal de seleccionar qué vamos a pagar y vamos luego al comprobante de egreso, normalito. Entonces miren que de esa forma, con unos sencillos clics, permítanme un momento, vamos a anular aquí esta contabilización para mostrarles algo en un momento. Listo. Entonces, ya para concluir, recuerden que con unos sencillos clics podemos liquidar la prima de servicios desde el sistema Pymes Más. Simplemente es que ingresemos por nómina, prima de servicios, y aquí podemos liquidar esa prima de manera simulada, perdón, o de manera real. Y además de eso, podemos incluirla o no dentro de una quincena o dentro de un periodo de nómina, perdón, ¿sí? Dependiendo pues cómo liquidemos nuestras nóminas. Entonces, a unos sencillos clics de distancia podemos liquidar esta prima. ¿Listo? Lógicamente que para ello requerimos, ¿sí? Tener presente todo lo que hemos explicado el día de hoy, pero normalmente si hemos sido muy juiciosos con la tarea, ¿sí? Si hemos sido juiciosos con la tarea, pues ya en nuestra empresa tenemos creada la tabla de valores anuales, ya en nuestra empresa tenemos creados tenemos creados los conceptos de nómina bien configurados, en parametrización nómina, conceptos de nómina, todo eso bien configuradito. Ya tenemos a esta altura, ¿sí? De hoy 9 de junio, tenemos ya en nómina, tenemos creados los periodos de nómina, liquidados los conceptos de nómina, contabilizadas las nóminas de enero por lo menos hasta mayo 31, ya deben de estar contabilizadas en nuestro sistema, ¿sí? Y ese es el insumo necesario para que hoy podamos liquidar la prima de servicios, ¿sí? Con unos sencillos clics, teniendo presente que hemos sido juiciositos, pero recuerden que además les hemos dado unos tips también para que ustedes puedan revisar, ¿sí? Que hagan su liquidación, pero que puedan revisar también que esa liquidación esté correcta, ¿cierto? Y es que por acá en la parte de consultas, nómina, pues puedan verificar en consulta de nóminas cuáles son las nóminas que están contabilizadas y todo eso, ¿cierto? Y acá en acumulados por empleados o acumulados por conceptos, pues podamos verificar que las nóminas sí estén también acumuladas,
sí, que podamos verificar los acumulados de los empleados y en alguno de ellos, al momento de liquidar la prima, sí, esa prima simulada, que yo les recomiendo primero hagámosla o generémosla de forma simulada. Si vemos que hay algún valor que como que no corresponde, pues revisemos los acumulados del empleado, ¿sí? Porque muy seguramente aquí podremos detectar qué es lo que sucede. ¿Listo? Y ya con ello, pues podamos liquidar la prima de servicios de manera exitosa y sin ningún problema. Muy bien. Aquí quiero aprovechar porque en el chat vi una pregunta que realizaron. Creo que alguien tenía pues como la inquietud de que, no sé si de pronto ya nuestras compañeras a través de eh, nuestra compañera de soporte que nos está acompañando le dio ya respuesta a esta pregunta, pero vamos a complementar acá y es lo siguiente. ¿Cómo configuraríamos la nómina para un empleado que está en 2 o más centros de costos? ¿Sí? No muy alejado de la prima de servicios, por eso me doy la tarea de que lo revisemos antes de que concluyamos con el evento. Entonces, miren, normalmente cuando nosotros creamos el empleado acá en estructuración básica de terceros, en ir a empleado, ¿sí? En la segunda pestaña de empleados nómina, al empleado le hemos asignado un centro de costos, una división y una sección. Y una dependencia, ¿sí? Dependiendo de cómo tengamos esto configurado en nuestra empresa, ¿sí? Porque esto es netamente interno de sus empresas. ¿Listo? Es obligatorio crear los centros de costos y al menos crear hasta el nivel de división, ¿sí? Al menos al nivel de división. Pero ya, si vamos hasta el nivel de sección o dependencia, ya eso es dependiendo de lo que, digamos, como necesitemos presentar luego la información y es de cada empresa. Muy bien. Pero aquí le asignamos ese centro de costo, la división, la sección o la dependencia al empleado. Entonces, quiere eso decir que cuando liquidemos la nómina, pues el sistema va a contabilizar, ¿sí? De acuerdo a las cuentas que, la cuenta del gasto, en ese caso, que esté amarrada a ese centro, a esa división o sección o dependencia, ¿sí? Asimismo nos va a contabilizar la nómina, ¿ya? Bien sea en una cuenta 5105, 5205, 7205, 7305 o 7405, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Muy bien. Luego, si tengo la situación, por la, digamos, que nos mencionan en la pregunta, donde esa nómina debe estar distribuida por diferentes centros de costos, pues nosotros podemos utilizar una opción que tenemos acá en el sistema, que es en parametrización, nómina, y se llama distribución por centro de costos. ¿Sí? En esta distribución por centro de costos, lo que hacemos es básicamente escoger el, el cargo del empleado, luego le damos acá abajo agregar y le indicamos qué porcentaje va a aplicar para cada centro de costos, la división, la sección y la dependencia, si así aplicara. Y acá, por ejemplo, digamos que le está en el principal, una parte va para administración, otra parte va para producción y hasta completar el 100% llevaríamos la otra parte a otro centro de costos, división, sección, dependencia. Entonces, permítame un segundo. Quiere esto decir que nosotros debemos establecer cuáles son los porcentajes, ¿sí?, que aplicarían para distribuir esa nómina. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá le indicamos hasta llegar a un 100%. Todo eso antes de ir a liquidar la nómina. ¿Listo? Y también acá en la parte de parametrización
nómina, tenemos en los conceptos de nómina, ¿sí? Por ejemplo, abrimos aquí el concepto 1 de salario básico. Hay un campo bien importante que nos permite darle la marcación a cada concepto que va a ser redistribuido, ¿sí? O sea, a este concepto le estamos indicando al sistema que le aplique los porcentajes que acabamos de crear allá en la distribución por centro de costos. Entonces, le hacemos la marcación y guardamos, ¿sí? Eso, digamos, esos son los parámetros que deberíamos de tener allí presentes, ¿no? Que tengamos unos centros de costos, divisiones, secciones o dependencias creados, dependiendo pues el nivel que se necesite en nuestra empresa. Luego acá en la parametrización de nómina, conceptos de nómina, pues que hagamos la marcación a aquellos conceptos que se van a distribuir entre esos centros de costos. Y en parametrización de nómina también, que distribuyamos los centros de costos por cada cargo, ¿cierto? Por cada cargo que tengamos, por cada cargo de empleado, ¿sí? Muy bien. Esa, digamos, es la operación que tendríamos que realizar allí. Y cuando ya estemos en la liquidación de la nómina, en la liquidación de conceptos de nómina, bueno, es la segunda. Luego harían pues su proceso normal de crear el periodo, liquidar la nómina y contabilizarla. Y ya en la contabilización es que el sistema pues va a mostrar, digamos, en la contabilización es donde va a quedar asentada esa distribución en las diferentes cuentas que les mencioné hace un rato, ¿sí? Pero por acá, cuando estamos haciendo la liquidación de los conceptos o la, sí, también podemos verificar en este campo que se llama distribución, ¿cierto? Ahí podemos verificar también, pues que como no lo grabé o esto estaba previamente grabado, ¿cierto? Pero que podemos verificar acá también la distribución de, o podemos realizar también esa distribución por centro de costos, divisiones, secciones o dependencias. Es para que lo tengamos allí muy, muy presente. Muy bien. Miren que, por ejemplo, acá yo puedo agregar, ¿sí? Para administración, en este caso el empleado Pérez Pedro, ¿cierto? Que de estos 15 días fueron 5 días, ¿sí? Y aquí ya el sistema me calcula el valor, 5 días para el área administrativa y los otros, este señor Pérez Pedro es de ventas, ¿sí? Y los otros días corresponden a ventas, que en ese caso estaríamos hablando pues de que podemos realizar esa distribución también por, eh, la podemos realizar también desde esta opción, ¿sí? Ya estando en el liquidador de conceptos de nómina o podemos parametrizarlo también como les indiqué hace un momento eh, por una distribución por centro de costos. Muy bien. Básicamente esto era lo que queríamos pues compartir con ustedes el día de hoy, ¿sí? Que aprendiéramos a liquidar la nómina, a liquidar la prima de servicios, ¿sí? Y que la liquidación de esa prima de servicios pues la realizamos desde una liquidación de la nómina para eh, que ese es el insumo principal, ¿sí? Pero también allí pues logramos darles unos tips a ustedes para que tengan muy presente unos parámetros que se crean desde el sistema y que debemos revisar. Pues digamos que no siendo más por el momento, pues nos despedimos, ¿sí? No sin antes, pues, agradecerles a ustedes, agradecerle al creador también la oportunidad de habernos encontrado hoy a través de este evento de capacitación y por su acompañamiento y también, pues, digamos, la actividad que tuvieron, la participación que tuvieron a través del chat de preguntas. Eh, una vez más, les agradecemos desde parte de Sofpymes, del equipo, agradezco también al equipo que nos acompañó hoy en esta sección de capacitación, eh, respondiendo las preguntas, y a quienes nos dieron el uso de la palabra también, a Daniela, que le dio apertura al evento.
Ana Milena, que se encuentra pues coordinando el área. Muy amables por su atención. Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. De antemano los esperamos en una próxima ocasión. Gracias por contestar la encuesta que enviamos a cada uno y el material será enviado a sus correos electrónicos en el transcurso del día. Y muchísimas gracias. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión. Hasta luego y muy feliz día.